Hola, muy buenos días, soy Teresa Zorrilla de Salud, Arte y Educación. Estoy muy contenta de los 25 años de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Es un orgullo participar en esta red y veo varios motivos principales por los que quiero fundamentar esa afirmación, que en todos lados digo que REDIM es una de las redes de organizaciones de sociedad civil, no solo la más fuerte en la defensa de los derechos de niñas y adolescentes, sino la red más fuerte de organizaciones de sociedad civil en toda la República Mexicana. Pues REDIM a lo largo de estos 25 años ha tenido una evolución en donde siempre ha sido muy patente el compromiso con los niños, niñas y adolescentes a través de las organizaciones que formamos parte de esta red, y con un equipo que ha dinamizado todos estos procesos. Así recuerdo con mucho agradecimiento los informes de la Infancia Cuenta en México, en donde con datos oficiales se desagregaban los datos por tópicos como eran salud, educación, economía, legislación, embarazo adolescente, y con un informe acompañado de un ensayo temático. Y así se presentaron pues durante muchos años, y estos fueron elementos fundamentales para la gente que hacemos proyectos. Tenían datos fidedignos, analizados de una manera muy convivial, que niñas, niños y adolescentes podían recurrir a ellos, y así quedaban muy bien fundamentados nuestros proyectos, porque además de estar desagregados por tópicos, estaban también por estados de la República, y en el comparativo y con gráficas, y esto ha sido un trabajo muy profesional que incluso los mismos gobiernos a niveles estatales, y no dudo que a niveles federales, también hayan empleado estos datos para fundamentar cuál era la situación en México. Ciertamente, a los gobiernos no les gustaba los retos que tenían por cubrir. Y todas estas situaciones de carencia con respecto a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero al fin y al cabo eran datos oficiales y nunca podían decir que nosotros mentíamos. Esto ha sido súper importante, y bueno, desde el inicio REDIM ha tenido esta situación de ser muy serio en los datos que presenta. La otra cuestión es la creatividad con la que ha hecho proyectos y con la que nos ha apoyado a las organizaciones de sociedad civil para ser solidarias en un espacio de aprendizaje y convivencia súper rico. Y pues aprender también de algunas situaciones muy tristes y dramáticas en las que REDIM también tomaba casos paradigmáticos para su defensa, y pues aprendimos mucho también de estas situaciones. También quería señalar, además de este espacio, el espacio de aprendizaje que implica estas cuestiones, incluso en tiempos de COVID. No nos podíamos reunir presencialmente, pero los grupos de trabajo siguieron funcionando. Pues ha habido, como en todas las organizaciones de sociedad civil, imagínense en 25 años, pues oleaje, organizaciones que entran, algunas que se retiran, pero el sello de REDIM lo llevamos en el corazón, tatuado en el corazón. Así que estamos muy agradecidas e invitamos a que sigamos fortaleciendo estos espacios de sociedad civil en los que los gobiernos tienen mucho que aportar,
¿sí? Que escuchar, que aprender y que sigamos construyendo pues un México más convivial para niñas, niños y adolescentes, sus familias y comunidades. Y el impacto de Redim incluso ha trascendido nuestras fronteras, no solo con América Latina e Hispanoamérica, sino en otros espacios, incluso en UNICEF y en espacios incluso eclesiales, en distintas fundaciones que conocen el trabajo. Así que larga vida para Redim, y el fortalecimiento de estos espacios es fundamental para lograr la paz que tanto necesitamos con justicia y dignidad. Muchas gracias. Bueno, pues recuerdo que hace 25 años algunos de los que queríamos trabajar en derechos de niñas, niños y adolescentes nos decían que era muy cruel hablar sobre eso, porque pues si no se respetaban, ¿para qué hablábamos sobre eso? Y entonces, pues eso ha cambiado radicalmente. Sí, podemos hablar sobre esto y reconocer que hay muchas áreas de oportunidad y hay muchas carencias e incluso atropellos gravísimos en los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes, de sus familias, de las comunidades, de nuestro entorno. Pues bueno, mucha de la gente con la que nos reuníamos tenían una amplia experiencia ya en el trabajo con los distintos grupos, ya fuera situaciones, niños, niñas y adolescentes en situaciones de calle, o en problemas de adicciones, o en problemas de abandono, o en situación de carencia parental, o también en situaciones de pobreza y marginación, en problemas de escolarización, en carencia de servicios de salud. Y así nos reunimos varios compas y pues creo que había muchísima generosidad de todo el mundo para poder hacer esto realidad. Y pues eso creo que se ha mantenido, hay gente y organizaciones muy generosas. No todo el mundo, y sigue siendo hasta la fecha, tiene la misma igualdad en términos laborales para trabajar en estas condiciones, pero creo que lo más importante, lo que nos une, es realmente el compromiso por mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes en nuestro querido y qué herido México. Eso era triste desde el inicio, o sea, el contexto es algo que nos impulsa, es una necesidad de transformar estas condiciones de vida, y así los esfuerzos que se hacen por parte de la sociedad civil corresponden a esto. No es algo de un sueño guajiro, es una realidad que nos impele a poder transformarla. ¿Y qué cambios ha habido? Pues Redim se ha fortalecido. Esto de derechos infancia hace que es como el grupo operativo, ha tenido muchos cambios, ¿sí? Y al inicio, cuando empezamos y que se decidió hacer Redim, sí había más apoyo por parte del gobierno, ¿sí? A las organizaciones de sociedad civil. Había convocatorias tanto por parte de Indesol, ¿sí? Que desafortunadamente se fueron cerrando. Eso ha sido un cambio, creo, nada positivo. ¿Qué se ha habido? Pues la Procuraduría de Derechos Humanos ha incluido no solo como tema, sino compromiso esta población, este grupo poblacional, que es más del 40% de la población. Entonces eso ha sido positivo. Algunos cambios de los gobiernos, en gobiernos estatales, creo que sí se ha escuchado mucho más la voz de Redim, ¿sí? Y como en todo, las instituciones las conformamos las gentes, las personas,
y entonces dependiendo de las personas que tengan el poder, algunas sí se han comprometido y otras no solo se han comprometido, sino que incluso han arremetido contra estas poblaciones. Es increíble esta situación del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que antes, hace 25 años, no lo veíamos. Hace 25 años tampoco veíamos que el narco arremetiera contra niños, bebés, no, eso no lo veíamos. Algo que ha empeorado antes, hace 25 años, quienes estuvimos trabajando en proyectos sobre el embarazo adolescente, sí nos preocupaba, pero ahora es mucho más frecuente que lo que era hace 25 años. Entonces los problemas no son de la sociedad civil en el vacío, impelen a todos y todas, o sea, todas las personas tenemos responsabilidades que asumir en esta defensa de niños, niñas y adolescentes. Ahí está puesta nuestra vida, no solo son ellos, sino nuestra vida está también vinculada con estas alegrías y con estas tristezas, con esta lucha para hacer realidad un mundo más vivible, más humano. Pues yo creo que siempre ha habido personas con un perfil profesional muy comprometido, pero sí recuerdo que el centralismo de Redim era bastante fuerte, que incluso organizaciones que estaban en la Ciudad de México siempre llegaban tarde y los provincianos nos enojábamos porque llegábamos un día antes y eso pues afortunadamente ha ido cambiando, ¿sí? La excusa era que nosotros tenemos mucho trabajo y nosotros también. Entonces, eso era una de las cuestiones. La conformación de derechos infancia sí ha ayudado, pero sigue siendo controvertida en algunas de las cuestiones. Esto de la afiliación plena ha sido algo un poco confuso, ¿sí? Entonces, ciertamente ha ayudado. Una red necesita quien la dinamice. Y este trabajo es de todos los días. Esa cuestión, pues siempre el manejo de recursos es algo delicado. Entonces, en algunas ocasiones no quedaba claro los informes que presentaban, porque eran muy escuetos con una gráfica de pastel, ¿sí? Decían, pues aquí está el informe financiero y si pedíamos más información, pues la verdad es que no encontrábamos la respuesta que se buscaba. Eso ha ido mejorando con los años. Yo no creo que haya sido malversación de fondos, pero que sí faltaba claridad en la presentación y cada vez ha habido más transparencia en eso. E incluso esta cuestión de regionalización pues también ha sido un avance importante. Otra de las cuestiones muy interesantes ha sido los proyectos de participación infantil y juvenil. Eso ha sido muy, muy meritorio, muy claro y muy clave. Y la otra que también creo que la apertura en intercambio con otras redes a nivel de América Latina pues ha fortalecido tanto a las organizaciones que están en otros países como a nosotros mismos. Sí, el Tejiendo Redes Infancia creo que ha sido un espacio muy rico también. Las entrevistas que se hacen, pues no solo a líderes de opinión y a expertos, sino niñas, niños y adolescentes desde su vivencia cotidiana, ha sido muy, muy rico. Bueno, yo creo que los espacios conformados por personas siempre tienen puntos de vista diferentes, algunos en común y otros diferentes, y eso nos enriquece, la diversidad nos enriquece. Ciertamente también podemos no estar de acuerdo en todas las cosas y se vale, y creo que esto implica una postura de respeto y de escucha. Cuando estamos construyendo espacios desde la sociedad civil,
creo que algo muy importante es no perder el piso y seguir siendo solidarios. Y creo que la gente que estuvo y que ya no está por algún motivo, tendría que seguir siendo invitada. O sea, la historia de Redim, aun cuando tenga sus oleajes como cualquier organización y más cuando es una red, que esto da mucha complejidad de 70 organizaciones en distintos estados del país. Cada estado aquí en México es como si fuera un país en otras áreas del mundo, con cultura, con contexto, con población, con necesidades muy diversas. Pues tenemos que ser muy abiertos a esto, a la escucha, a la construcción, a tener propuestas, ¿sí? Y que nuestro pensamiento crítico prevalezca, pero siempre con una situación propositiva, no destructiva. Es muy fácil destruir. Necesitamos mantener ese espíritu abierto al cambio, a seguir creando. Otro de los aspectos positivos es la mayor participación también de mujeres en puestos, tanto en derechos infancia, en distintas organizaciones de la sociedad civil, pues como en general lo vemos, las mujeres participamos mucho en estos espacios. Y también hay más hombres que participan ahora en organizaciones de sociedad civil con niñas, niños y adolescentes. Hay otros aspectos que creo que sí tenemos que ir cuidando, ¿sí? Y que son retos no solo, por ejemplo, para la población que está en albergues, ¿sí? Y que pues habían sido y han sido hasta la fecha atendidos por religiosas de manera extraordinaria, con gente muy, muy entregada. Pero muchas de ellas ya tienen una edad pues avanzada, ya son adultas mayores, y dentro de 10 años pues esta situación va a haber cambiado radicalmente, porque los niños actuales no son los niños y niñas que éramos cuando éramos nosotras chicas, sino tienen otras formas de entender el mundo, tienen otra información, redes sociales, en fin. Y ahora, pues sí necesitamos ir viendo qué es lo que va a pasar con esta población. El problema de la migración también es un recurso si lo vemos en términos de diversidad, pero es una injusticia terrible lo que pasan las familias y las personas que deciden migrar por distintos motivos. Eso hace 25 años no tenía la magnitud del que vemos actualmente y va aumentando cada vez más. Entonces sí tenemos que ir viendo cómo ampliamos nuestros horizontes y nuestras expectativas y nuestra solidaridad para atender y para construir junto con estas poblaciones en situaciones increíblemente inhumanas. Y Redim creo que también puede aportar mucho en este sentido. En términos binacionales, también tenemos que ir pensando cómo construimos. Y estas situaciones de política, también tenemos que ir viendo en qué momento estamos. Estamos en momentos súper críticos. Yo no creo que haya realmente gente que tenga pensamiento crítico y que vea que México está como queremos. Que las situaciones de infancia apuntan a complejos realmente de una injusticia y de una violencia con una atrocidad inimaginable. Y eso lo tenemos que cambiar, tenemos que mantenernos con un pensamiento crítico y con una actitud propositiva. Y también pues necesitamos construir desde la sociedad civil, pero también junto con el gobierno y con distintos actores, con las empresas, con todo el mundo, porque pues la niñez no es mañana, es ahora y necesitamos
apurar en estas necesidades fundamentales de seres humanos que están viviendo situaciones tan dramáticas. Pues bueno, siempre es grato voltear hacia atrás y ver el camino recorrido, pero no podemos quedarnos con todo lo que hemos hecho, sino tenemos que seguir volteando hacia futuro, construyendo desde el presente y manteniendo esa solidaridad, ese respeto a las distintas organizaciones, a las distintas personas, ¿sí? Y pues esperamos que sean muy productivos, muy solidarios, que podamos construir en armonía. México y el mundo necesitan mantener visiones frescas, constructivas y propositivas para mejorar este mundo. Muchas gracias.